Bienvenidos a esta sección donde hablaremos sobre la codificación de categorías poco comunes. Habíamos mencionado anteriormente en el curso que las categorías poco comunes o etiquetas raras son aquellas que aparecen en solo unas pocas observaciones en nuestro conjunto de datos. Tomemos una de las variables del conjunto de datos del Boston House Price. Acá tenemos la variable neighborhood o barrio y tenemos el porcentaje de casas por cada uno de los barrios en esta variable. Y vamos a considerar etiquetas raras a todas aquellas categorías o barrios que estén por debajo del 5% del total de las casas, demarcado por esta línea roja que tenemos aquí. Como discutimos anteriormente en la sección 3 del curso, las categorías poco frecuentes son tan escasas que es difícil sacar información confiable de ellas. Lo más importante que debes recordar en esta sección es que las etiquetas poco frecuentes tienden a aparecer solamente en el set de entrenamiento o en el set de prueba. Si las etiquetas poco comunes aparecen en el segmento de entrenamiento, se pueden causar sobreajustes y cuando aparecen solo en el set de prueba, nuestro modelo de Machine Learning no sabrá cómo manejar o evaluar dichas categorías. Por lo tanto, para evitar este tipo de comportamiento, se usa agrupar dichas categorías poco frecuentes bajo una nueva etiqueta llamada rara o rare o otra. Vale la pena resaltar que las etiquetas poco frecuentes pueden aparecer ya sea en variables de alta o baja cardinalidad. Usualmente nos vamos a encontrar con 3 escenarios posibles cuando estamos codificando categorías raras. Por ejemplo, variables con baja cardinalidad, en donde una de las categorías es predominante, como en el ejemplo que tenemos aquí. Esta etiqueta tiene más del 99% de las observaciones, por lo tanto, esta categoría de acá se puede clasificar como poco común. El otro escenario es cuando tenemos variables con pocas categorías, como en este caso, donde tenemos 4, y de las cuales 2 de ellas aparecen en menos del 5% de las observaciones, por lo tanto, también las podemos clasificar como etiquetas raras. Por último, tenemos el caso con variables de alta cardinalidad, en donde múltiples etiquetas van a ser categorizadas como poco comunes o raras. ¿Y qué podemos hacer cuando nos encontramos con alguno de estos posibles escenarios? En el caso de variables de baja cardinalidad con una categoría predominante, podemos renombrar la etiqueta poco común como rara, pero en este caso nos damos cuenta que estamos simplemente cambiando el nombre de una de las etiquetas, lo cual puede que no añada ningún valor o nos ayude a mejorar el desempeño de nuestros algoritmos de Machine Learning. Por lo tanto, en este caso, simplemente se puede dejar las variables tal y como eran originalmente. Cuando tenemos un poco más de categorías en nuestras variables, y de hecho tenemos más de una etiqueta poco común, podemos agruparlas bajo una nueva categoría, que en este caso llamamos rare. De esta forma, estamos reduciendo la cardinalidad de nuestra variable original, ya que pasamos de 4 categorías a 3. Es importante que antes de hacer este agrupamiento, corrobores cuál es el valor predictivo de cada una de las etiquetas raras y decidas si vale la pena agruparlas bajo una nueva etiqueta. Por último, cuando tenemos variables con alta cardinalidad, podemos reducir el número de categorías dramáticamente en nuestro conjunto de datos si agrupamos todas las categorías poco frecuentes bajo una nueva etiqueta, como en el ejemplo que tenemos acá. Independientemente del escenario con el que nos encontremos, es importante resaltar que el agrupar las categorías poco comunes bajo una nueva etiqueta nos puede beneficiar inmensamente cuando ponemos un modelo en producción. Veamos en más detalle por qué. Volvamos a nuestro primer escenario, donde teníamos una categoría poco común que habíamos codificado como rara. Si en nuestros datos tenemos una nueva categoría para esta variable,
que no habíamos identificado originalmente en nuestros datos, lo que podemos hacer es codificarla bajo el nuevo grupo que habíamos creado anteriormente para las categorías poco comunes. Y de esta forma, nuestro modelo de Machine Learning va a saber cómo manipular las nuevas categorías que aparezcan en nuestros datos y para las cuales no había sido entrenado. Lo mismo se aplica cuando tenemos más categorías y aún más cuando tenemos variables con alta cardinalidad. De hecho, es buena práctica cuando queremos poner nuestro modelo en producción, escribir nuestro código para ingeniería de variables de manera que capture las categorías más frecuentes en cada una de nuestras variables. De esta forma podemos perpetuar esta información y así las categorías que aparezcan en el set de prueba o en el futuro cuando tenemos nuestro modelo en producción podrán ser categorizadas bajo el grupo de RER junto con todas aquellas categorías que habíamos clasificado como poco frecuentes en nuestro entrenamiento del modelo. De esta forma, nuestro modelo de Machine Learning siempre sabrá cómo manejar estas nuevas categorías que no estuvieron presentes en el segmento de entrenamiento, pero que puede que aparezcan cuando nuestro modelo esté en producción. Es importante que tengas en cuenta estas recomendaciones y te podrás ahorrar muchos dolores de cabeza cuando pongas tu modelo de Machine Learning en producción. Sigamos ahora con el Jupyter Notebook, donde aprenderás cómo codificar categorías raras utilizando Pandas y Feature Engine. Gracias.